Vamos a ver el aldosteronismo irremediable por glucocorticoides. Entonces, como su nombre lo dice, lo que va a pasar es un paciente que tiene aumento de aldosterona y se le va a quitar con glucocorticoides. Entonces, el tratamiento va a ser específicamente dexametasona. Y ahorita vemos por qué. Entonces, primero, ¿por qué se va a dar esto? Esto se va a dar porque en la zona fasciculada de la corteza de las glándulas suprarrenales, vamos a tener una enzima que normalmente no está presente en esa zona, que es la aldosterona sintasa. Entonces, rápidamente ponemos las capas de la corteza de las glándulas suprarrenales y lo que producen para que quede más claro. Entonces, tenemos de afuera hacia adentro el orden de las capas. Es glomerular filtration rate, es zona glomerulosa, luego es zona fasciculada, luego es zona reticularis. Y mientras más al fondo vamos, más dulce se va haciendo lo que es regulado por el producto. Esta es la zona glomerulosa, produce los mineralocorticoides, que regulan la sal, o sea, el sodio. La zona fasciculada produce los glucocorticoides, que regulan la glucosa. Y la zona reticularis produce los esteroides sexuales, como son los andrógenos, que regulan el amor. Entonces, en la zona glomerulosa tenemos una enzima que es la enzima que finalmente sintetiza a la aldosterona, que es la aldosterona sintasa. Entonces, esta enzima, la aldosterona sintasa, está presente en la zona glomerulosa, que es la zona más externa. Siguiente es la zona fasciculada. La zona fasciculada produce glucocorticoides, pero esta, lo normal es que no tenga la enzima aldosterona sintasa. Y aquí lo que va a pasar es por una mutación, la zona fasciculada también va a expresar la misma enzima que tiene la zona glomerulosa, que es la aldosterona sintasa. Entonces aquí es una expresión aberrante. Tenemos expresión de una enzima, producción de una enzima que es la aldosterona sintasa, en una zona que nunca está, que es la zona fasciculada. En la zona fasciculada nunca está la aldosterona sintasa, siempre es en la zona glomerulosa. Entonces, aparte de que la aldosterona sintasa sea expresada en la zona glomerulosa, también va a ser expresada en la zona fasciculada. Ahora, rápidamente recordemos el eje hipotálamo hipófisis glándula. Entonces tenemos, aquí está el hipotálamo, aquí está la adenohipófisis, y aquí están los riñones y aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces el paso 1 es tenemos el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 2, la hormona liberadora de la corticotropina estimula a la adenohipófisis a que se produzca la ACTH. Entonces aquí tenemos en la adenohipófisis receptores para la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 3. La ACTH estimula a las glándulas suprarrenales. Ahora aquí sí voy a ser muy específica. Estimula específicamente la zona fasciculada y a la zona reticularis. La zona fasciculada va a producir glucocorticoides en respuesta a la ACTH. La zona reticularis va a producir esteroides sexuales en respuesta a la ACTH. Entonces el hipotálamo libera la hormona liberadora de la corticotropina, eso hace que la pituitaria produzca la ACTH. La ACTH estimula a que la zona fasciculada produzca los glucocorticoides y a que la zona reticularis produzca los esteroides sexuales. Entonces ese es el eje. Y recordemos que la zona glomerulosa no está influenciada por la ACTH. Independientemente de que si hay ACTH o no, la zona glomerulosa no responde a la ACTH. Eso es lo normal. Ahora en este caso tenemos una enzima que es la aldosterona sintasa, que va a estar de forma aberrante en una capa de la corteza de las glándulas suprarrenales que sí responde a la ACTH. La aldosterona sintasa ahora también va a estar en la zona fasciculada. Y la zona fasciculada sí responde a la ACTH. Entonces, ¿qué va a pasar? La zona fasciculada va a producir
la aldosterona, porque tiene la enzima aldosterona sintasa. Entonces aquí sí, igual que la zona glomerulosa, va a producir la aldosterona. En la zona fasciculada va a producir la aldosterona. Y esta zona responde a la ACTH. Entonces, si al paciente le damos dexametasona es un glucocorticoide. En si al paciente le damos dexametasona, el paciente va a tener mucha concentración de glucocorticoides en la sangre. Entonces, vamos a tener aumento de glucocorticoides en la sangre. Y ya sabemos que si tenemos un aumento de glucocorticoides en la sangre, el eje hipotálamo hipófisis glándula se va a regular a la baja. Esto es, si hay muchos glucocorticoides, ya el paciente no va a tratar de producir más. Y como vamos a tener una disminución de la producción de glucocorticoides, si es que el paciente ya se está tomando los glucocorticoides, que en este caso es la dexametasona, lo que va a pasar es, al dar dexametasona, vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Y si disminuye la hormona liberadora de la corticotropina, vamos a tener una disminución de la ACTH. Y si disminuye la ACTH, vamos a tener menos estimulación de la zona fasciculada a que produzcan los glucocorticoides y de la zona reticularis a que produzcan los esteroides sexuales, que aquí no estábamos poniendo en juego esteroides sexuales, pero también vamos a tener una disminución de que la ACTH estimule a la zona reticularis a que se produzcan esteroides sexuales. Pero no solo eso, porque dijimos, la zona fasciculada en este caso también está produciendo la aldosterona. Entonces, al haber dado dexametasona, en donde aumentaron los glucocorticoides en la sangre, hicieron que el paciente tuviera una disminución de la liberación de hormona liberadora de la corticotropina y por tanto una disminución de la ACTH y por tanto una disminución de la estimulación de la zona fasciculada y de la zona reticularis, pero en la zona fasciculada también se está produciendo la aldosterona. Entonces tenemos una disminución de la estimulación a la zona fasciculada, vamos a tener una disminución de la producción de todo lo que se produce en la zona fasciculada, que son los glucocorticoides, y en este caso aberrante la aldosterona. Entonces, al haber dado un glucocorticoide, que es la dexametasona, que inhibió el eje hipotálamo hipófisis glándula, tenemos menos estimulación a la zona fasciculada y entonces menos aldosterona se va a producir. Entonces, por eso es aldosteronismo porque el paciente ahora va a estar produciendo más aldosterona de lo normal, porque no es nada más que la zona glomerulosa le esté ahí produciendo, sino que también la zona reticularis va a estar produciendo la aldosterona y la va a estar produciendo no cuando se necesite la aldosterona, sino cuando tengamos estimulación de la ACTH. Cuando la ACTH estimula la zona fasciculada, se va a producir también aldosterona. Entonces el paciente tiene aldosteronismo y es remediable por glucocorticoides. Cuando le damos la dexametasona, finalmente disminuimos la ACTH y esto disminuye la producción de aldosterona. Ahora, ¿cómo se van a presentar los pacientes? Los pacientes se van a presentar como si el paciente tiene aumento de aldosterona. Recordemos que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones. Entonces, si tenemos excreción de potasio, el paciente va a tener hipocalemia. Y si tenemos excreción de hidrogeniones, el paciente va a tener alcalosis metabólica. Entonces va a ser un paciente que se presenta con aumento de la aldosterona. Y entonces, ¿cómo va a estar la renina? La renina va a estar disminuida. Esto es, recordemos que la renina activa al angiotensinógeno a que se convierte en angiotensina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 hace que se produzca la aldosterona. La aldosterona en la zona glomerulosa. Entonces, lo normal es la renina hace que se produzca angiotensina y la angiotensina hace que se produzca aldosterona en la zona glomerulosa, que hago mucho énfasis, en la zona glomerulosa. La angiotensina solo estimula a que se produzca aldosterona en la zona glomerulosa. Y si es un paciente que viene con aumento de aldosterona porque tiene la enzima aldosterona sintasa en la zona fasciculada, es un paciente que va a tener mucha aldosterona y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener disminución de estimulación a que la zona glomerulosa produzca la aldosterona. Esto es, vamos a tener una disminución de la liberación de la renina, entonces vamos a tener una disminución de la angiotensina y entonces vamos a tener una disminución de la estimulación de la zona glomerulosa a que se produzcan
a que se produzca la aldosterona. Entonces aquí, ¿quién está produciendo la aldosterona? La zona fasciculada, porque vamos a tener una disminución de la renina, que esto nos está impidiendo que se produzca la aldosterona en la zona glomerulosa, que es el sitio normal en donde se produce. Entonces el paciente se va a presentar con aumento de aldosterona con disminución de renina por inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona, y vamos a tener hipocalemia, y el paciente va a tener alcalosis metabólica, y esto se cura con glucocorticoides, o el paciente mejora dando glucocorticoides. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.